Buenas tardes. Primera mesa luego de la marcha universitaria. Vamos a tener la lectura de Agustín Bertio de la Universidad Nacional de Córdoba y de CONICET, y Eduardo Piovano, a quien agradecemos que haya venido a Mar del Plata, de SICTERRA, CONICET y Universidad Nacional de Córdoba también. Y el título del trabajo que nos van a presentar es Los archivos del territorio y la tecnósfera, estratos, ciudades y catástrofes. Bueno, vamos a tratar de acomodar brevemente la presentación porque, bueno, originalmente esto estaba pautado como una actividad coorganizada con el ciclo también se coorganizó una actividad el año pasado con la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, pero bueno, por la dinámica de los acontecimientos todo fue decantando en que ese ciclo se pare, pero sin embargo también estamos acá en parte por el apoyo de la facultad. Así que no quería dejar de mencionarlo. Agradecer al decano Francisco Olivo, que hizo todas las gestiones, y bueno, así que queda por lo menos registro de la actividad. Con Eduardo, a quien yo me cuesta mucho decirle a Eduardo, si se me escapa que le digo Melón, disculpen. Puede Melón. A mí me conocen todos por Melón. Venimos teniendo una conversación que se ilustra un poco en este mapa, ¿no? Por eso yo voy a hablar un poquito al principio, después lo voy a dejar a él, porque también está bueno escuchar voces que nos vendría muy bien escuchar más seguido, de disciplinas que por ahí las citamos mucho y no charlamos con ellos, porque es un mapa de Ciudad Universitaria de Córdoba, ¿no? Y si ustedes ven, de un lado está la Facultad de Artes y la Facultad de Filosofía y Humanidades, y del otro lado, que está el SICTERRA, donde trabaja el Melón, ahí, y la Facultad de Ingeniería, que es Exactas, Físicas y Naturales, pero que para nosotros se llama la Facultad de Ingeniería, que tiene otro nombre, ¿no? Pero bueno, la Medina Allende es como esa calle que nunca nadie cruza, y lo gracioso es que justo ahí donde están esos arbolitos hay 3 bustos de los 3 filósofos que están del lado de ellos. Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero los miran a ustedes. Y nos miran a ustedes desde el otro lado de la Medina Allende. Y siempre hacemos el chiste de cruzar la Medina Allende. Javi le cruza mucho, ¿no? Javi, pero Javi está igual del otro lado del Haya de la Torre, o sea, Javi está en esa esquina. El FAMAF, la Facultad de Matemáticas, está en diagonal, pero así cruzar la calle es más difícil cruzar la calle, ¿no? Entonces, bueno, un poco la apuesta que teníamos era tratar de pensar en torno a la idea de antropoceno, conversando entre las disciplinas, sobre todo entre geología, que es donde se origina el concepto, y filosofía de la técnica, ¿no? Entonces ya salió a lo largo de la jornada de ayer, que parece que fueron 5 jornadas, por la cantidad de cosas que se dijeron y la intensidad con la que se pensó, pero apareció varias veces el concepto de la pila de Bratton, ¿no? Y también se mencionó varias veces... Ese dibujito, ¿viste? Tiene una pregnancia impresionante. Sí, bueno, la ventaja de trabajar en una escuela de diseño, que logran sintetizar conceptos en imágenes de manera muy, muy potente, pero bueno, la idea de la pila de Bratton no lo voy a reponer ahora, pero siempre coincide con algunas de las discusiones que se plantearon de tecnósfera en distintas ponencias. Vamos a tratar de llegar hacia esa idea de tecnósfera, pero user, interface, address, city, cloud, son todos términos que aparecen en todos nuestros trabajos. Tierra es como el que menos aparece, ¿no? Porque es el más difícil, el que nos es más ajeno, y donde, bueno, por ahí Tomás trabaja un poco más con la tierra como un componente, o por ahí todas las discusiones sobre el hormigón también discuten esos aspectos. Y entonces la articulación entre la digitalidad y las infraestructuras, por ahí me parece que tiene mucho para aportarnos la geología. Y entonces, bueno, la idea de Tecnoceno de Flavia, yo justo le había prestado al Melón el libro, digamos, y aparece en la caracterización de Tecnoceno como superación del antropoceno, o como Flavia es más diplomática y dice declinación del antropoceno más que superación. Yo creo que vamos a atacar un poco más fuerte esa idea. Es la combinación de biotecnología, nanotecnología, petroquímica, psicofármacos, energía nuclear, inteligencia artificial y otras disciplinas científicas. Bueno, vamos a entrar entonces con las otras disciplinas científicas que muy vagamente están contenidas en esa gran formulación. Yo hace un tiempo vengo con esta idea de las ciencias grises, que vendrían a ser aquellas ciencias
que se vinculan al operativo, ¿no? La logística viene siendo como mi gran caballito de batalla, que es la ciencia que se encarga de, o la disciplina o el saber técnico altamente formalizado que se ocupa de la circulación de bienes, personas y flujos energéticos y flujos informacionales, ¿no? Que se ocupa básicamente del movimiento de las cosas y las personas. La archivística, que es aquella disciplina o conjunto de saberes y disciplinas que se ocupan del registro asociado a ese transporte, y esto implica desde los registros nacionales de las personas hasta las guías de transporte, a las oficinas de catastro de una ciudad que organizan los barrios y que también permiten gestionar las direcciones. No habría mercado libre que entregando paquetes sin una municipalidad que enumere las calles y las casas, ¿no? Ni una operación financiera sin una base de datos donde están contenidos los datos de esa tarjeta de crédito. Entonces se integran esta logística y archivística como campos disciplinares tan fuertemente imbricados. Hay un tercer campo digo campo como gran área de disciplinas, que para mí es la forénsica, que es aquella que se ocupa de ir a la ocurrencia puntual, sea esto porque algo falló o sea porque hay algo que no se entiende. Es el momento en el que la logística, que tiene que idealmente circular sin interrupciones, sin fricciones, se topa con algo que hace que falle o que no sea lo suficientemente eficiente o que haya sido saboteado o que haya sido atacado. Hay distintos momentos por los cuales, distintas instancias en las cuales pasa algo, accidente, atentado. Bueno, también lo hemos discutido con Diego cuando presentamos la primera idea de infraestructuras, que motiva un saber que quiere detenerse específicamente en eso que está ahí. Y a eso lo vengo llamando como un concepto general forénsica, ¿no? Hay forénsica digital, hay forénsica geológica, hay una idea de trabajo con la materialidad que central hay. Y lo que me parece es que ahora la inteligencia artificial, por usar un nombre muy general, Javi lo presentó como cognición computacional, y se puede agregar cognición computacional a escala planetaria, que es un artículo que estamos por publicar con Javi, Andrés Ilsich y Julio Reynoso, va en esa línea. Atravesaría todas estas dimensiones y también tiene un poco que ver con el origen del concepto antropoceno, y acá ya le cedo la palabra al Melón, así cuenta un poco el trabajo de los geólogos y el antropoceno. Bueno, gracias por la invitación. Me encanta estar acá, escuchándolo y dialogando y esta cosa también, ¿no? Yo vengo de la ciencia de la Tierra y en esta necesidad de la ciencia, necesidad personal, esto que hablabas vos, en esta cuestión desde mí, ¿no? De empezar a ver otras fronteras u otros horizontes dentro de la realidad y esta cuestión de la materialidad terrestre así tan explotada y detonada en el extractivismo, cómo ha cambiado la configuración del funcionamiento de la Tierra, ¿no? Y en esta construcción, ¿no? De una nueva entidad a la cual le podríamos decir tecnósfera, pero por ejemplo es como para pensar, esto es una animación donde tenemos el sistema Tierra, está compuesto por estaba compuesto por 4 componentes principales: el agua, la hidrósfera, la atmósfera, donde vemos ahí toda la circulación atmosférica y las nubes, la biosfera, que es toda la vida, y la gelitosfera, ¿no? Que es la tierra, es lo sólido. La Tierra siempre funcionó así, y todos los procesos siempre fueron la resultante de la interacción entre estos componentes. Pero, ¿qué pasa? Ocurre algo nuevo. Llega un momento en que Ahí empecé a correr, ocurre algo nuevo, donde el sistema Tierra, en el presente, con esta irrupción, como hablábamos recién, de la técnica y lo que decía, bueno, era un videíto, pero no importa. Era un videíto. Aparece una nueva esfera, ¿no? Que es la humanidad, y ahí vamos viendo cómo deriva esta conceptualización de la alteración que estamos produciendo. Quizá podríamos decir que hemos dejado de alterar el funcionamiento de la Tierra, sino que nos hemos acoplado a este funcionamiento generando un nuevo sistema. Que este sistema
que en un primer momento se le llama antropósfera, ¿no? A todo esto que lo modifica. Y dentro de la antropósfera, este es un aumento de la población del mundo, en el mundo, que podemos ver desde 1950, que es el inicio de la gran aceleración, hasta la posguerra, el 2020, y vemos que por encima de 2.000 millones de habitantes en la Tierra, en los 50, en los 60, está acá, a más de 8.000, a más de 8.000 millones de habitantes. Entonces, este es un gráfico que es un video que está bueno, que es una página de un grupo del Antropoceno, donde se ven distintas variables que van variando a lo largo de la línea de tiempo. Esta es población, y vemos el quiebre, ¿no?, en el crecimiento poblacional. Este quiebre produce alteraciones, como les decía recién, en el funcionamiento, que no anda en ningún video. Sí, no sé, pero disculpe. Que me maté haciendo los videos. No, sí, no, pero claro, vamos a hacer una cosa, vamos a darle de play de vuelta, a ver si... Bueno. Pero ahí está, eso. Donde la gran aceleración se caracteriza por tener resultantes diversas, porque en la geología y en la ciencia de la Tierra siempre se había mirado todo el universo de lo físico, es decir, el cambio en el dióxido de carbono, el cambio en la cantidad de nitrógeno, fósforo, mientras que en la gran aceleración, al ser lo humano un nuevo emergente, como les decía recién, que entra a conjugarse con los otros procesos, es también algo que hay que tener en cuenta. Y dentro de esto tenemos, por ejemplo, arriba vemos cómo a partir de 1950 la población mundial aumenta, el Producto Bruto Interno de los países, el uso del agua, el cambio en el uso de la tierra. Vemos en 1950 es como un quiebre clave, ¿no?, en la dinámica terrestre. Y también en 1950 de procesos sociales y todo lo que viene también, ¿no?, junto. Y vemos cómo también en 1950, que vendría a ser este punto rojo, es que cambian todos los otros procesos, cambian todos los otros indicadores, por decirlo de alguna manera. Entonces, en un primer momento, a lo que se habla, y se denomina, es el antropoceno, ¿no? El antropoceno, donde la humanidad es una nueva fuerza geológica, donde hay esta perturbación que ocurre a un ritmo y a una velocidad que no tiene precedentes en toda la historia del planeta. Pero acá el gran dilema en el antropoceno es decir, bueno, cuando lo define Crutzen en el 2002, es decir, somos todos los humanos responsables por igual frente a esto que estamos viviendo, que tenemos todas estas crisis ambientales y lo que ocurre. Eso es el punto clave, es como que se ha enfocado al antropoceno, ¿no?, desde la irrupción de la máquina a vapor, como si la máquina a vapor no hubiese sido un elemento más en esto funcional a lo que es la acumulación de la riqueza y a lo que ha sido, por ejemplo, el transporte de algodón desde África a Estados Unidos, o salir de Norteamérica, o salir, ¿no?, también desde Inglaterra, con los barcos propulsados también a vapor. Entonces, en esta cuestión hay algo que está interesante, súper interesante, y está en el libro de Barica, donde dice, define el antropoceno, lo que después define algo que Crutzen no habla del antropoceno, y lo que dice es que, ya vamos a ver después, de acá se le mejora, lo pueden ver. Dice que la burguesía, a lo largo del dominio de clase, que cuenta apenas con un siglo de existencia, ha creado fuerzas productivas más abundantes y más grandiosas que todas las generaciones pasadas juntas. El sometimiento de las fuerzas de la naturaleza, el empleo de las máquinas, la aplicación de la química y la industria y a la agricultura, la navegación de vapor, el ferrocarril, el telégrafo eléctrico, la asimilación para el cultivo de continentes enteros, la apertura de los ríos a la navegación, poblaciones enteras surgiendo por encanto, como si salieran de la tierra. ¿Cuál de los siglos pasados
pudo sospechar siquiera que semejantes fuerzas productivas dormitasen en el seno del trabajo natural. Y esto está en el Manifiesto Comunista, esto lo escriben Marx y Engels, ¿no? Entonces, esto es la dimensión que a la definición del antropoceno le falta. Como que el antropoceno pareciera ser un concepto en esto como limpio, despojado de lo político, ¿no? Como si fuese un greenwashing, donde ahora frente a esto que estamos produciendo, generamos y lo conceptualizamos bajo el nombre de antropoceno y empezamos a buscar de qué manera podemos mitigar o disminuir los impactos y nunca de qué manera podemos poder empezar a hacer una producción diferente como la que estaba comentando ayer. Por eso, a partir de esto y como emergente y pensando en la técnica, y pensando en la técnica, aparece este concepto del tecnoceno, que el concepto del tecnoceno ya se ocupa de lo que es la sociedad actual acoplada a estas tecnologías modernas. Y se define así una nueva entidad, que en lugar de llamarle antropósfera, donde nos incluye a todos los humanos, está bueno pensarlo como tecnósfera, como una nueva entidad. Y esto es ya les voy a mostrar que una conceptualización donde dice que esto comprende las estructuras sociales junto con la infraestructura física, los artefactos tecnológicos que soportan los flujos de energía y la información de materiales que permiten que el sistema funcione, incluyendo entidades tan diversas como centrales eléctricas, líneas de transmisión, carreteras, edificios, granjas, plásticos, herramientas, aviones, bolígrafos. Es decir, lo que el tecnoceno viene es a darle una dimensión política a esto de lo que estábamos hablando de la perturbación, y que esta cuestión de la sustentabilidad también es algo como para empezar a cuestionarse, a discutir si no es una engaña pichanga, ¿no? Como para esconder todo lo que está por detrás. Esto viene, bueno, de este concepto está súper interesante, porque además aquí empieza a relacionar esto desde el 2016 a la tecnósfera desde una perspectiva geológica. Y aquí emerge, en lo que les comentaba recién, de un nuevo sistema Tierra, donde vieron que por lo general se habla de cambio climático, y la acción y el panel intergubernamental por el cambio climático y las políticas a llevar adelante para mitigar el cambio climático. Y ocuparse solo del cambio climático es invisibilizar una gran cantidad de cosas que ocurren. Es olvidarse y no incluir y invisibilizar, ¿no?, toda la otra dimensión, lo que es el cambio en la cobertura vegetal, la pérdida de la biodiversidad, los cambios en la cantidad de fósforo, de nitrógeno. Entonces, es como que el cambio climático no tiene cuerpo, la temperatura no tiene cuerpo, no hace cuerpo. En cambio, hablando del cambio global, con el cambio global uno lo puede ver, porque sí tiene huella, deja una huella y deja una marca. Me puede decir, sí, pero bueno, se derrite un glaciar, sí, está bien, pero en esta cuestión del cambio climático, hablar y ocuparse de esto, que es cierto, que existe, obviamente, pero que no es una cosa aislada, sino que es el resultado de la interacción de todos estos procesos que ocurren dentro del sistema Tierra, y está bueno hablar de cambio global en lugar de hablar de cambio climático solamente, ¿no?, por esta cuestión que tiene múltiples causas y diferentes temporalidades que ahí vamos a ir viendo. Bueno, y dentro de esto de lo del cambio global es donde el tecnoceno permite también interrogar al antropoceno desde esta perspectiva de la materialidad, ¿no?, de cómo nosotros estamos y quiénes son y cómo se está afectando al sistema Tierra.
Y en esta cuestión de que si, cómo estamos afectando al sistema Tierra, existen límites planetarios donde dice que las perturbaciones llegadas hasta un punto puede llegar a volver atrás, y hay otras que ya lo han pasado, como por ejemplo esto, fósforo, nitrógeno, que es lo que produce la eutrofización, vieron que el crecimiento de las algas, ¿no?, en los cuerpos de agua. Y estos son algunos de los procesos que ya se pasaron y ya no tienen vuelta atrás. Por ejemplo, ¿se acuerdan del adelgazamiento o el agujero de ozono? Bueno, este se volvió atrás, pero se volvió atrás porque es muy fácil, porque fue muy fácil reemplazar a los gases que utilizaban en los aerosoles por unos nuevos. En cambio, acá si nos ponemos a ver el cambio en el uso de la tierra o en la pérdida, en lo que es la integridad de la biosfera, ya es una acción mucho más profunda y mucho más compleja, ¿no? Entonces, la cuestión de esto es pensarnos en los últimos 10.000 años, y dentro de estos últimos 10.000 años, que es el Holoceno, vemos, esto es un gráfico donde muestra la variación de las temperaturas. Es un registro, un archivo, que ahí con Agustín hablamos, ¿no? Él me dice, sí, pero me dice una metáfora, ¿no? Un archivo natural. Como también podemos hablar de ruinas naturales. Esta cuestión del extractivismo y la sobreexplotación del agua que nos deja un lago completamente seco y un salar o cualquier ambiente muerto, eso es una ruina también. O sea que tenemos ruinas de megaestructuras, hasta tenemos ruinas naturales, ¿no? Producidas también por esta alteración. Y el tema es que nosotros como sociedad nos hemos desarrollado durante esta última parte. Y el gran riesgo, bueno, acá hay distintos eventos, como por ejemplo, había los 8.000, el inicio aproximadamente de la agricultura. Y el gran riesgo es salirnos, ¿no?, de este estado ahí metestable, ¿no?, donde nos encontramos en estos últimos 10.000 años. Y vamos a ir viendo, les voy a ir mostrando cómo ocurrieron distintos colapsos civilizatorios a lo largo, voy a mostrarlo uno, a lo largo del tiempo, y cómo de lo local terminamos pasando a una escala global en el efecto de esta perturbación, ¿no?, que está ocurriendo. Esto es la población en el Holoceno, de los últimos 10.000 años, ahí que le mostraba en el gráfico de esa parte estable. Acá tenemos 10.000 años, y esto es 10 a la 1, pero en millones, o sea, esto sería un millón, esto es 100, 1.000 y 10.000 millones de habitantes en la Tierra. Entonces podemos ver cómo, por ejemplo, al principio de 10.000 años atrás, en 100.000 años, y cómo tenemos aquí este quiebre, ¿no?, en los 5.000 años, también a partir ya como un aumento demográfico muy importante, probablemente asociado también a condiciones climáticas, y cómo tenemos el último salto allá arriba, como esto que le dicen el palo de hockey, ¿no?, en la forma así de la curva, y tenemos ese aumento abrupto ahí al final. Y para esto les voy a mostrar un ejemplo que está muy bueno como ejemplo de colapso, que es el colapso de la civilización maya. Lo que yo hago, trabajo con lagos, hacemos perforaciones, entonces estos son perforaciones de los fondos de los lagos, y a partir del análisis de los distintos niveles vamos reconstruyendo las condiciones climáticas, qué vegetación había, estudiando el polen, qué es lo que ocurría. Por ejemplo, podemos ver acá, esto es desde, me parece que es, claro, el periodo maya, el preclásico, que es aproximadamente desde los 900 años antes del presente hasta aproximadamente los 200 años, hasta el año 200, ¿no? Y esto es un testigo en un lago que está frente a Tikal, que se llama Petén Itzá, donde se puede ver, por ejemplo, si ustedes ven aquí, esto es, para que no tengo, esto va desde el año 1500, esto es el 1000, esto es el 500, 0, y acá vamos hasta 2000, o sea, serían 3500 años para atrás, ¿no?
O sea, son 2000 hasta el cielo y 1500 más. Entonces se toman registros, es materializar el tiempo queda materializado a través de estos archivos naturales. Y lo que se puede ver es que existió un crecimiento demográfico, una explosión demográfica grandísima. Y eso llevó a un colapso ambiental. ¿Y cómo queda registrado? Porque yo le preguntaba a Agustín, digo, ese sería lo forense, porque me encanta lo que habla él en lo archivístico, en lo forense, y cómo buscamos indicadores dentro de los sedimentos para ver qué es lo que ocurrió. Por ejemplo, lo que les voy a mostrar, esto es una curva de estos últimos 3.500 años que habla de la cantidad de arena o de tierra que es arrastrada a un lago después de las lluvias. Que obviamente, frente a la deforestación, la cantidad de arena que vamos a tener va a ser mucho mayor que a la que cuando tenemos cobertura vegetal. Y ven aquí este aumento. Entonces, esto se llama la capa de arcilla maya que está y que tiene que ver también con una gran cantidad de deforestación, donde podemos ver acá el carbón, que es esto. Entonces tenemos toda esta quema de cobertura vegetal para empezar a la agricultura. Hay polen de maíz, empiezan con el maíz. Estos son unos indicadores químicos que se hacen así análisis a lo largo en el barro de materia fecal. Es decir, entonces esto uno lo puede asociar a la cantidad de habitantes. Se hacían más caca en este periodo porque eran mucho más y vivían en un territorio donde se generaba conflicto. Y entonces se habla de alguna manera de esto del antropoceno, también se habla del mayaceno, ¿no? Como una idea. Y acá está bueno dejar de pensar en paisajes y empezar a pensar que los espacios, me salté una, me parece. Sí, el de... Esta. Que los espacios se transforman en territorio. Frente a una tensión social, el espacio deja de ser este lugar así como intangible. Es más, hasta un lugar que podemos decir, esta región no se toca más, es un territorio, porque ya hemos decidido algo que es lo que va a afectar. Entonces, empezar a hablar del territorio es empezar a analizar las relaciones de poder que se establecen en el mismo, ¿no? Entonces, acá viene esta cuestión de los archivos, de reconstruir y hacer memoria a partir de registros del lago y reconstruir memoria. Y la memoria del territorio, para que de alguna manera nos hable y podamos analizar todas estas tensiones sociales que van ocurriendo. Como por ejemplo son los embalses eutrofizados de Córdoba. Este es el lago San Roque, que da agua a la ciudad de Córdoba, y ven la cantidad de algas que se desarrollan, y esto tiene que ver con la cantidad de fósforo que les contaba al principio, y nitrógeno, como resultado de esta última época, en este último tiempo, ¿no? Donde el cambio global es acentuado desde 1950 en adelante, y lo que analizamos nosotros, sacamos estas perforaciones del fondo, es decir, esto es la base del lago. Si nosotros podemos ver la base, sabemos que esto es 2024 y de ahí nos vamos para abajo y vamos estudiando. Bueno, así es la forma en la que trabajamos, que sacamos los testigos, se llaman testigos de sedimentos, y hacemos distintos análisis. Entonces, en esta cuestión, por ejemplo, aquí, después les voy a mostrar así brevemente, ocurrió un cambio en las precipitaciones en toda esta región de Sudamérica, que es el cambio más grande que ocurrió a escala global, en una región continental. El aumento de las lluvias desde los años 70, como ocurrió acá en esta región de Sudamérica, no se registró en ninguna otra parte del mundo un salto así hidroclimático tan importante. Por ejemplo, se ve estos lagos, que son lagos salinos con mucha cantidad de sal, que frente a la cantidad de lluvia se diluyen, se vuelven menos salados y pueden vivir más algas,
lo que nos permite ver este cambio, ¿no?, que tiene ahí en la materia orgánica. Entonces eso es mirar a estos archivos, empezar también a despegarse un poco y poder incorporar y hacer un poco más amplia también e inclusiva la palabra archivo, y también los archivos naturales son un registro, ¿no? Y es como hacemos análisis en particular y podemos ver, por ejemplo, cada capa de qué año es. Por ejemplo, esto es 1976. Esto, por ejemplo, es 1972, 73, 74, el golpe. Y es como tener una pila de diarios, ¿no?, en la que uno agarra así, ¡sac! Entonces, de un diario del 1930, y ver qué es lo que ese diario dice para 1930. Más o menos lo mismo, ¿no? Y podemos reconstruir. Entonces, en esta reconstrucción está bueno ver cómo se ponen en juego, esto que le decía recién, las distintas relaciones de poder, y empezar a pensar lo que les mostraba al principio del sistema Tierra, donde teníamos la litósfera, que era piedra, acá tenemos la Sierra de Córdoba, la biosfera, en lo verde, la hidrósfera, los ríos, la atmósfera, y que tenemos también acá la tecnósfera, ¿no? Tenemos un embalse construido, tenemos una ciudad, tenemos redes eléctricas, autopistas, es decir, cómo la tecnósfera viene a ser una nueva esfera dentro del sistema Tierra. Y hay que pensar en eso, ¿no? Y acá hay una cosa re interesante con respecto al segmento que me dijo Agustín, que era también todo un tema, y esto de debate, y esto es un primer envique que se hace, que lo hace Vialén Macé, 1800, 1800 y pico, 1890, ¿eh? Bueno, 1890, pero por ahí, y resulta que lo hace con materiales de ahí de Córdoba. Entonces la tenían con que el paredón se iba a caer, y lo que pasó, y terminó preso, o sea, fue un problema gravísimo, pero ¿saben cuál fue el problema? Que después construyeron un nuevo paredón, pero el problema es que no lo había comprado a Portland. Entonces ahí era todo también una cuestión geopolítica, ¿no?, que se pone ya en marcha y muestra la tensión, ¿no?, desde ese primer momento. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que ocurre en el territorio? Esto es una mancha urbana, que esto es también, ¿no?, lo que pensábamos en esta charla con gente de arquitectura, y ver cómo esto es 1984, aquello es 2019, ahí está el lago San Roque, esta es la cuenca, ¿no?, de todos los ríos que terminan en el lago, y podemos ver cómo va aumentando la mancha urbana, cómo aumenta hasta el 2019, y después tenemos esto también, esto es Carlos Paz, y si ven desde 1950, y ven en 1960 cómo aumenta, en los 90, y esto es ahora, 2020 en adelante, ¿no?, en toda la región que está alrededor del lago. Entonces, este proceso que nosotros estamos viendo, que se llama eutrofización, que es lo que les mostraba recién, el crecimiento de las algas, tiene que ver con este crecimiento demográfico sin ningún tipo de regulación, y además la falta de infraestructura para tratar a los líquidos cloacales, ¿no? Y es una decisión política, ha sido una decisión política, o sea, favorecer a los desarrollistas que se expandan. ¿Cómo hablaban ayer del growth? Bueno, ayer se hablaba del crecimiento o con vos lo hablaba. O sea, ayer hablaron tantas cosas con la cabeza quemada. El sprawl, la mancha urbana. Claro. La expansión, la mancha de aceite. Sí. Y bueno, y esto lo vemos en los sedimentos. Porque imagínense, por ejemplo, esto es cuando el dique recién se forma. Y acá se ven estas láminas, esto es la influencia de los ríos. Esto ya es el paredón armado, y entonces el lugar se transforma. Vemos cómo esto es una transformación, por eso el paisaje no existe, es territorio, ¿no? Es la transformación y es la generación de un lago. Y podemos saber las edades, ¿por qué? Porque esto es una medición de un elemento que se llama cesio 137, que es producido por las explosiones nucleares en la alta atmósfera. Y hubo un gran número de explosiones nucleares donde hay un pico en el hemisferio sur, se registra en 1964.
lago que agarren, y lago, eso se mide, trabajamos con los físicos, ellos lo miden la actividad, antes no hay nada, porque en la naturaleza el cesio 137 no existía, hasta que hacen estas explosiones en la alta atmósfera. Entonces, cuando uno va midiendo y se llega a este pico, ese pico es 1964, y está en la mayor parte de los lagos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Bueno, lo que podemos ver, esto es el testigo, estos son los años, que esto es desde 1911, lo vemos desde el momento en que hacen al embalse hasta la actualidad, esto es 2018, y estos son distintos elementos, distintos indicadores, nosotros llamamos indicadores, proxies, como por ejemplo esto es la clorofila, que tiene que ver con la cantidad, es el derivado de la cantidad de algas. Y vemos este aumento en 1980, es decir, en 1980 el lago cambia el estado ambiental y llega a un punto que no sé si tiene retorno, ¿no? Donde vemos que junto con la explosión demográfica vemos estos cambios que de alguna manera uno puede reconstruirlo y también se pueden comparar, como por ejemplo esto y esto está bueno. Pensar, una cosa es mancha urbana y otra es densidad poblacional. Por ejemplo, esto es la mancha urbana de Carlos Paz, en rojo, en la barra, mientras que esto es la densidad poblacional. Y vemos acá cómo aumenta la densidad poblacional frente al desarrollo de estas torres en altura. Entonces, frente a estas torres en altura, vemos que a partir de lo que es 1980 en adelante, cuando empieza a aumentar la cantidad de, ya sea en el verano por el turismo y gente que vive ahí, cómo van aumentando todos estos indicadores que les contaba recién, que hacen que se transforme el territorio. Y esto es un buen ejemplo, ¿no?, del campo. Esto es lo que les conté recién, cómo fue cambiando el lago, ¿no?, como producto y como un ejemplo excelente de la... ¿Cómo vamos con el tiempo? Bien. 5 minutos. ¿Cinco? 5 más. De la tecnósfera. Y ahora el último que les muestro, también, porque a mí también me encantan las ruinas, es pensar en esto de... Esto acá es Miramar de Córdoba y la Laguna Mar Chiquita. Y esto es hoy en la actualidad, ¿no?, cómo este pueblo quedó, y no solo este pueblo, sino un gran número de pueblos, que en Santa Fe, acá también tienen el caso de Guaminí, de lo que era la Villa Pecuén, Ocarué, y entonces, esto hoy en día, ¿no?, donde vemos, es un gráfico de las variaciones de la laguna, pero no importa, pero hoy en día la laguna ha bajado mucho, por esta baja en las lluvias, ¿no?, que se han visto. Pero esto estuvo bajo el agua, porque vemos, ¿no?, que esto es el resto de lo que ocurrió de haber estado bajo el agua durante 40 años aproximadamente, porque es el pueblo, Miramar, como todos los otros pueblos de acá, de Santa Fe o de Buenos Aires, se fundaron al final de un periodo climático que se llama la Pequeña Edad de Hielo. Y la Pequeña Edad de Hielo fue natural, una variación climática natural pura, no tiene interferencia antrópica. Entonces, en ese momento la laguna estaba muy retirada, todos los pueblos se fundaron cerca de la costa y podemos ver, miren lo que es. Esto es, yo nací acá cerca, así que tengo el registro, tengo fotográfico así de todo, desde mucho tiempo, ¿no? Que está bueno ver así la temporalidad, y esto es el 2004, que es un pico, pero vemos esta variación, esto es en el 2023, y acá tenemos un testigo sedimentario, y es lo que les contaba recién antes, ¿no? Ven cómo el registro y el tipo de sedimento de estos periodos bajos es completamente distinto al registro de estos periodos altos, ¿no?, que son el producto del aumento de las lluvias, que ahí está discutido, porque hay mucho de natural, pero ya lo antrópico también interfiere. Y esto, como les decía, no solo ocurrió, y en la arquitectura es lo mismo, porque un hotel que les mostraba allá es el mismo hotel y el mismo estilo que el de Melincue, que es una laguna que está en Santa Fe, que le pasó lo mismo. Y otro ejemplo así impresionante es el lago de Pecuén en Buenos Aires,
donde esta foto de 1940, podemos ver allá atrás la laguna lejísimo, y cuando uno habla de este cambio en las lluvias que ocurrió, miren esa cruz, miren dónde quedó. O sea, imagínense, fue tremendo, fue el mayor del mundo registrado sobre el continente, sobre el mar, por ahí en algún lado puede haber ocurrido, pero sobre el continente, estos son ejemplos así únicos, ahí están, bueno, esto es de la actualidad, tiene un par de años, hoy debe estar más bajo frente a esto que ocurrió. Esto es Villa de Pecuén también, el resultado. Entonces, lo que está bueno es que al analizar, esto es así como para cerrar, así es que analizando el territorio hay que incluir al sistema humano junto a los otros componentes del sistema Tierra, ¿no? Y empezar a pensar en la tecnósfera y descartar la idea de la sostenibilidad o la sustentabilidad o lo que sea. Porque, por ejemplo, imagínense con esta propuesta de las granjas verticales la cantidad de energía que se necesita y de calor para sostener esto, la cantidad también de sustancias químicas que se van a necesitar para sostener esto, para evitar la tala o el cambio en el uso del territorio. O sea, engaña pichanga, estamos sacando también, como les decía al principio, ¿no? Estamos diciendo, bueno, vamos a proteger la tierra, pero vamos a hacer esto, como también la otra es la de los molinos de viento, la energía eólica. Y la energía eólica sería un impacto tremendo, porque sería interferir en la cinética atmosférica de toda la Tierra. Si esto tuviera a nivel global, las causas que podrían desencadenarse son insospechadas, o sea, inimaginables, ¿no? Frente a esta modificación. Así que está bueno empezar a hablar de insustentable como el modelo. El modelo es insustentable. ¿Sustentable para quién? Sí, para el que lo está haciendo, pero globalmente es insustentable. Y otra buena también es no hablar de recursos. Recurso agua, ¿no? El agua es agua. Y los bienes comunes, los bienes naturales, ¿no? Hablar de bienes y no de recursos. Porque en el agua cuando uno la necesita, ahí es agua, pero si yo te la vendo, claro que es recurso, ¿no? Entonces, en estas cuestiones que son vitales para la salud, para la vida, digo, hay que llamarlo por su nombre. Bueno, y un poco como para cerrar, son 2 días, pues ya termino. Charlando con el Melón, siempre pensando la propuesta de Flavia de una agenda de investigación del Tecnoceno, que esto está en la entrada de un libro que estamos armando con Diego. Ella marca, digamos, una serie de grandes preguntas orientadoras para abordar la complejidad de lo que acaba de escribir Melón con mucho más detalle. Es hacer una pregunta por las materialidades, hacer también una pregunta por las huellas, hacer una pregunta por la trazabilidad y el gobierno de los vivientes, que ahí entraría esta dimensión de lo logístico que venía pensando, porque lo logístico justamente es este impacto a escala, ¿no? Hay algo de la logística que tiene que ver con la escala que hay que poder exponer con mayor claridad, que sí o sí se vincula, por eso vuelvo a la pila de Bratton, ¿no?, a la pregunta por la aceleración digital. Y la aceleración digital también incluye una pregunta por lo que Flavia llama accidentes sistémicos y la cuestión del salto de escala. Obviamente, un accidente a escala global con los molinos de viento, como estaba recién hipotetizando el Melón, es un problema que, digamos, que de consecuencias imprevisibles por la complejidad de modelizar el comportamiento de los vientos, ¿no? Entonces, también cabe tener en cuenta que el mismo concepto antropoceno, como también lo explica Flavia en Tecnoceno, solo fue posible por la existencia de registros históricos y un despliegue global de sensores que permiten hoy contar con suficientes datos como para poder modelizar esto, ¿no? Entonces acá sería en el intento de articulación en la conversación ese cruce de la Medina Allende, como planteamos al principio, como esta idea de las ciencias grises sería, digamos, la logística correspondería al despliegue de sensores y modelos, la construcción de infraestructuras, la archivística a todos los registros que ese despliegue permite, y la forénsica, el trabajo con los indicadores de la Tierra y con distintos huellas que vamos encontrando, ¿no?
Entonces acá sí realmente podríamos entrar a esa última capa de Bratton, más allá de la propuesta de Parica que lo historiza, digamos, pero entrar a la parte, a la dimensión físico-química de la Tierra, que es un poco lo que trabajan los geólogos. Y entonces por eso hay un concepto medio que salió en chiste, que es el de geologística, que es pensar la logística global, no la logística de origen militar, que era una disciplina que permitió consolidar los estados modernos. Eso lo trabajé por ahí en otros lados. Un artículo que tiene ahí el S estacionado, en algún momento va a salir. No, bueno, aprovecho y pase la chica. Pero bueno, al articular esa idea con la discusión de la geología, entonces quedaba la geologística ahí, porque la logística tiene una dimensión política. Es el momento que generalmente en el origen de la estrategia militar teníamos estrategia, táctica y logística. Y la política retoma para sí la estrategia y la táctica, y la logística la relega a la gestión del Estado, ¿no? Eso parecía ser como un saber técnico, como un saber que es justamente la crítica del tecnócrata que hacemos siempre, ahora de la discusión de politizar la técnica. Bueno, politizar la técnica a escala de Estado es politizar la logística, porque la logística es el ministerio de, ¿cómo se llama el de Petovelo ahora? El de Capital Humano, que antes era el de Bienestar Social, que es la distribución de comida, la gestión de la educación, el acceso a la salud. Digo, los tres ministerios que pasan del warfare al welfare state, ¿no? Que antes era proveer transporte y alimentación a las tropas, ¿no? El mismo plante de 1984. Claro. Entonces, ese desplazamiento de la distribución y la gestión de grandes masas poblacionales ahora tiene una escala global y que tiene que ver con este cambio global que estaba planteando recién Melón. Eso me parece se articula bien con la discusión de la computación a gran escala, la cognición distribuida tecnopolítica que está trabajando Javi, y también con lo que estamos trabajando con Diego, que llamamos la infraestructura de Teseo en su momento en Catamarca, como por esta idea de algo que está constantemente en proceso y son entidades precarias, ¿no? Así que bueno, así llegamos al cambio global. No sé si vos querés decir algo más y ya abrimos la discusión. Abrimos discusión entonces ahora. Ahí tengo días. ¿Querés irme la...? No sé, me parece que... Bueno, puede quedar divertido, pero si no te hacemos laburar mucho. No, para mí lo mismo, por eso pregunto. ¿Sí? Adelante. Bueno, nada, primero me encantó la presentación, la exposición también, o sea, todas las imágenes, datos y demás, súper claro, me encantó, realmente. Y me gusta mucho como este énfasis que estaban haciendo de mostrar, o sea, de hacer el énfasis en la tecnósfera versus el antropoceno, o en el tecnoceno, si se quiere, porque sí es cierto, o por lo menos a mí también me da la impresión antes, de que en las lecturas del antropoceno se suele hacer con mucho énfasis en los efectos de la acción antrópica sobre una escala que parece no humana cuando se lo observa, como decir la biosfera, y como puesto como el polo de lo natural, el efecto del antrópico en el polo de lo natural, y la lectura de la tecnósfera me parece que permite ir en otras dos direcciones que están buenas, que es una, observar a la tecnología y la aceleración técnica como una causa del antropoceno, como decir, bueno, uno puede ver cómo se correlaciona el aumento en el consumo energético, el aumento en la eficiencia de los transistores, el aumento en la transferencia de datos temporánea y así, y correlacionar eso con los efectos como la extinción de especies, el calentamiento global, etc. Y para el otro lado también te permite ver el vínculo entre el desarrollo técnico y la aceleración de otro tipo de crisis más como intrasociales, como decir, Claro. el aumento de patologías ya sea psicológicas como la ansiedad y depresión, o otras crisis como el aumento de, no sé, la obesidad mórbida y las enfermedades coronarias y demás, y a otras cosas más sociales como la concentración de la riqueza y toda una serie de fenómenos en un montón de escalas que todas se aceleran al mismo tiempo porque están causalmente relacionadas. Claro. O sea, como que te permite salir de esa lectura tan, bueno, los humanos hacemos cosas sobre la naturaleza, sino que es que la técnica hace cosas con los humanos y con el planeta al mismo tiempo. O sea, como que no estamos aislados de eso para nada. Claro. Así que nada, me parece como mucho más potente como lectura que la... Sí, es potente. Y hay justo un trabajo que estaba leyendo y también es el registro de por las actividades humanas a lo largo del tiempo
y van analizando, por ejemplo, hace 8.000 años, qué cantidad de impactos hay, y había muy pocos. De 100 registros así ambientales estudiados, se veía en 1, en 2, y así como van aumentando, el siglo ya en lo que es desde 1700 en adelante revienta, y en lo que es 1950 a 1952 en particular se ve así como el aumento, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con la técnica. Y además tiene una dimensión política que el antropoceno me parece así como un expiador, así como, ¿no? Es como que nos deja tranquilo haciendo esta autocrítica y reconociendo esto, y entre los geólogos se pelean para ver si lo reconocemos o no lo reconocemos. Le falta la dimensión política que el tecnoceno sí, y la tecnósfera sí lo tiene. Eso es lo que también me gusta a mí. Sí. ¿Ricardo? Una espectacular representación, así que muchas gracias a los dos por traerla. Pensaba que quizás dentro de este panorama de armado entre tecnoceno, tecnósfera, antropoceno, etc., quizás habría que incluir como concepto, tengo la impresión, ustedes me dirán si puedo estar equivocado o no, y esto se une un poco con tu intervención, Mati, pensar también en este aspecto de la tecnología como sustantivismo, como una especie de sustantivismo tecnológico, me parece. Es decir, acá la tecnología es pensada como una especie de organismo que modifica a los seres humanos, y justamente eso, no es pensar la tecnología como finalidad, sino como la causa que origina esas transformaciones. Eso es una visión muy sustantivista, al menos desde el sustantivismo clásico, si aceptamos la visión pesimista del sustantivismo que dice que, bueno, precisamente hay esa escisión entre ser humano y tecnología es básicamente trágica para el ser humano, ¿no? Eliminando ese aspecto del sustantivismo, me parece que el tecnoceno y la tecnósfera apuntan a entender la tecnología con estas preguntas que colocabas al final, Agustín, a una visión sustantivista de la tecnología, que es muy interesante porque es una recuperación de una visión de lo tecnológico que por ahí ha sido un poco maltratada dentro de la historiografía y dentro de la filosofía de la tecnología, ¿no? Porque no, tengo la impresión de que desde el tecnoceno no se piensa la tecnología como instrumentos, sino como una especie de organismo que tiene que ver con esto, y se puede unir con el concepto de justamente una nueva capa y una nueva arqueológica, ¿no? Nada, en esa intervención no sé qué les parece, si puede ser crítica, puede aportar Sí, algo. yo no sé si adheriría del todo a que es una vuelta al sustantivismo. Sí, Porque no creo que el sustantivismo pueda leer la biosfera en términos de sustancia. claro. Me parece, tío, porque no sé mucho de epistemología de la geología, habría que... Yo no sé lo que es el sustantivismo. Por eso quería explicarlo así de manera muy, Por eso muy digo. grosera, muy grosera. Yo soy sustantivo, el sujeto y predicado. No, mi explicación... No está bien, pero Agustín... No, sí, por eso digo... Te das cuenta que no es posible. No, bueno, no, pero digo, una cosa que me parecía que estaba buena del ejercicio de hacer es que para mí hay muchos conceptos que la filosofía de la técnica puede aportar a estas discusiones. Por eso también el chiste del trabajo y la discusión de cultura material. Digo, son tres polos. También que la cultura material atraviesa todo. Pero hasta ahora, lo más lejos que hemos llegado era un agrónomo, ¿no? Un geólogo ya es ir milenios para atrás, digamos, ¿no? En la cuestión... digo, estábamos en la biosfera. Ahora le metimos litósfera a la cosa. Le metimos... Claro. No sé, el barro del lago está entre la biosfera y la litósfera, ¿no? O más o menos, ¿cómo? ¿Dónde? Sí, entre hidrósfera y litósfera. Claro. Claro, porque ahí está lo mismo, está bueno eso. Porque es lo mismo que el agua, que es parte de la atmósfera y de la hidrósfera, y los humanos metidos dentro de la tecnósfera y también en la biosfera. Sí. Entonces, bueno, esa cuestión ahí, digo, no lo iba a nombrar, Melón no lo leyó, pero Simondón, ¿no? El problema de la idea de la membrana, o sea, toda la discusión del ambiente de estabilidad, toda la serie de problemas de la transformación, me parece que habría que revisarlo. Por eso creo que habría que plantearse seriamente un trabajo de traducir algunos conceptos operativos de filosofía técnica a la discusión de la geología, claro, y ver cómo funcionan ahí, que los geólogos nos digan sí o no, claro, esto no. Claro. Digo, me parece que sería un buen lugar para pensar, claro, las articulaciones, porque Simondón tiene toda esa discusión que nosotros no encaramos, que es los corales,
Claro. ¿O no, Javi? Vos sos el único acá que leyó eso y no... No, que digo seguro. Diego, ¿vos leíste todos los corales y eso o no? ¿Viste? Eso- ¿Viste, Javi? Eso- No, Chuy, es un... No, Pará, claro. pará, que está Nair, Eva, Felipe y las tres juntas. Vamos. Sí, igual lo mío es súper breve, también me parecen fascinantes los gráficos, me parece hermoso. Y tenía una pregunta como bien puntual, no entiendo, o sea, ¿cuál es el problema con este fenómeno de la eutrofización? Entiendo que es como la sobreabundancia de algas, pero si podrías explicar si es un problema o es solo un indicador que toman. Es un problema, porque al haber, por ejemplo, al no haber tratamiento al no haber cloacas, hay pozo negro y sangría, y todo eso termina drenando y yendo al lago. Y eso es nitrógeno y fósforo puro, es alimento puro así, que se le mete al lago y empiezan a crecer las algas, que además producen toxinas que se liberan y están en el agua, y que además cuando se mueren se van al fondo y consumen el oxígeno. Entonces produce una perturbación muy grande. El problema actual es la eutrofización de los cuerpos de agua. Pero sí. Eva y Felipe juntos. Sí, yo tenía pregunta concreta con relación a eso, por eso, con lo que decía Agus, para ver si puedo captar cómo piensan epistemológicamente, o justamente una vez que vos estás pensando la superposición de capas que interactúan entre sí, aparecen fenómenos que son del orden del intermedio, de ese espacio límite, como no sé, como la capa límite en física que permite la sustentabilidad del avión, digamos, que el avión pueda volar. Esa idea de que la perturbación, que hay una relación de operaciones que se van interconectando y que producen el fenómeno, y que si vos distribuís los componentes de esas operaciones y los pensás por separado, no entendés el fenómeno conjugado, digamos. Entiendo que la apuesta que vos estás defendiendo comprende eso, entonces entiende que tiene que intervenir sobre la naturaleza, es aceptar que perturbar es el perturbado, tal y como le pasa a la mecánica cuántica cuando dice, che, ¿por qué la observación modifica los términos? Y sí, si vos mirás un ecosistema, por ejemplo un valle, vos te das cuenta que si hay un ciervito pastando y alguien lo está mirando, el tipo se va a correr porque siente que se lo van a comer, digamos. Entonces toda la naturaleza entiende que observar o prestar atención o entrar en relación con otro elemento es producir una transformación que a la vez transforma el habitar, digamos, el territorio. Entonces yo lo que te quería preguntar era si vos podrías contarnos cómo habitan esas tierras intermedias entre dominios, si es que eso ya está sucediendo en las ciencias y todavía en geología siguen muy pensando, bueno, las capas son estas y no, ¿entendés lo que digo? Sí. O qué puedo buscar para pensar, a quienes conocés que piensen, eso, por ejemplo lo que explicabas del aire, también de la atmósfera, que son efectos de perturbaciones en otros lados, ¿cómo puedo yo entrar en lecturas que me acerquen a pensar de ese modo? Porque yo, por ejemplo, cuando busco referencias para la tesis doctoral, con el concepto claro de transformación, pero con poca claridad sobre los estudios que me pueden sostener este argumento, me pierdo en papers que por ahí están mirando de otra manera el problema, ¿entendés lo que te digo? Claro. Y esto es de empezar a... Todo esto surge porque armamos una materia optativa que se llama Cambio Global y Sistema Tierra. Y en geología dicen que atentamos contra la geología. Hablar del cambio global, sí, tenemos problemas. Y eso nos permitió empezar a pensar y a crecer, ¿no? Y lo primero y lo más importante es entender el cambio global. Y desde el cambio global y después empezar a entender los distintos factores que lo desencadenan y empezar a entender todos estos bucles de retroalimentación que hablaban ayer, que tenemos bucles positivos, bucles negativos, que terminan exacerbando la perturbación o disminuyéndola. Está bueno y hay cosas así publicadas y que aparecen nuevas, ¿no? Sobre todo en el campo hay que empezar a buscar así desde lo que es sistema tierra, pensar en el sistema tierra y combinando el sistema tierra con el cambio global y después hacer el salto. A mí el que me abrió mucho la cabeza fue Parica, que ustedes deben haber leído, el de la geología de los medios. A mí me pareció impresionante. Ese fue Agustín.
me ayudó a pensar. Pero es complejo, porque es complejo también entender esta cuestión de las respuestas frente a estas perturbaciones de lo que hablaba. Son respuestas en cascada, ¿no? Porque al tener distintas capas y al perturbar una, esta perturba a la otra, que también vuelve a perturbar a esta, y entonces perturba y perturba, y se empieza a producir cascada. No es un efecto lineal, causa-efecto. Entonces empezar a pensar en la pluralidad de respuestas, en lo que es multicausal, así la respuesta se produce se manifiesta en distintas dimensiones, ¿no? Pensar en la Esa carta cascada. la podemos ir y poner en el chat. Sí. Yo diría, yo no le tiré Tolmenón todavía digo, porque me parece que se podría, el trabajo con las 4 capas tradicionales, ¿no? Hidrósfera, litósfera, atmósfera, biosfera y tecnósfera, se podría abordar desde la lagmática como modelo de trabajo, digamos, de tratar de describir esas perturbaciones cruzadas. Por eso no diré que es sustancialista, digo, para volver un poco a ese tema. Iría más por creo que una lectura simondoniana, pero yo le tiré parica, porque viste cómo son los dealers, ¿no? Te tiran primero así, te dan uno para que te enganche y después te dan el duro, digamos. La heroína es Simondon, está claro que la heroína es Simondon. Pero claro, digamos, me parece que hay una discusión que puede hacer ese puente entre disciplinas. Claro, porque se trata de transformar la cabeza y empezar a pensar a partir del movimiento y no al revés. Claro. No sé, ¿había otra pregunta? ¿Vamos? Sí, por el amor de la síntesis, Felipe. Bueno, sí, esto es breve, ¿no? Es una pregunta operativa. Si alguien arranca diciendo breve, Es una pregunta operativa. No, breve. En el esquema es logística, archivística y forénsica. ¿Por qué le dan el estatuto? Quiero entenderlo operativamente, porque la forénsica, lo que comprendí, a ver si comprendí bien, la forénsica la entendí como la faceta o la etapa que generaba como una jurisprudencia, o sea que entendía una casuística que habilitaba la modificación de No, la jurisprudencia estaría en la archivística. Ah, ahí está. Listo, La forénsica es la ida al caso particular. El momento en el que algo se sale del funcionamiento del sistema. La anomalía. Bien. Lo que abarca la forénsica es el estudio tanto del glitch como del cadáver, digamos. Bien, Digo, ok. la ocurrencia no prevista, digo, y cómo normalizo el cadáver, muerte natural. Ahora, si hay cosas ahí que me indican que es muerte no natural, pongo a funcionar una logística que es el desarrollo, el despliegue de los policías, el médico forense, y busco en los archivos. Bien. Qué casos parecidos hay, digo, para usar el modelo policial porque es un buen ejemplo operativo, pero digo, lo pienso esto en todos los niveles. Podríamos pensar las ciencias grises en relación a la geología, podemos pensar las ciencias grises en relación a las plataformas. Es un modelo de grandes momentos del funcionamiento de estos sistemas, ¿no? Y alguna gran alteración justamente es lo que le va a llamar la atención a alguien que está estudiando cuando ve este salto. El momento forense permite ver ese salto plasmado en huellas que son materiales. Es una apuesta por una epistemología del giro material, ¿no? Ahí. Y la última, por ejemplo, que está buena. Excelente. La última que estamos. Que también está bueno salir, ¿no? Y llegar a otros ámbitos. Y lo que estamos haciendo son performance sobre el cambio global. Y están buenas. Me gusta. Ahora me tiento por no hacer acting en la presentación. Entonces hacemos esto, mostramos esto y hablamos como yo hablo como la tierra. No soy el vocero, no soy Adorni, que cuenta qué le pasa, sino la tierra misma que habla, mostrando todo esto y metiéndole música, y llega un montón a la gente. Estamos para... Pero queríamos venir con eso, con ese show, pero... Y son muchos equipos, ¿viste? Es como salir de gira. Claro, salir de gira. La próxima lo sostenemos. Dale. Bueno, gente, le agradecemos mucho. Gracias.